domingo del año 2013 a nuestra iglesia del centro. El primer domingo del año es un domingo especial. Todo el mundo tiene una expectativa especial con respecto a lo que va a ser el nuevo año. Entonces los pastores procuramos que el sermón del primer domingo sea especial. Y nos esforzamos por encontrar un buen texto que se acomode con esa expectativa que la gente tiene de lo que ha de ser el 2013, que es el año que está cursando, que todavía está joven. Y nos esforzamos y buscamos un buen pasaje y le oramos al Señor y bueno. Y en esos días que me estaba preparando para la predicación, buscando ese pasaje especial, el Señor me permitió conocer providencialmente, casualmente, digámoslo así, cómo otro pastor se estaba preparando para dar ese sermón del primer domingo del año. Me encontré con un hermano de la iglesia casualmente, providencialmente, y me contó que estaba muy cerca de aquí, en un parque, cerca de aquí, esperando a un amigo, y el amigo se demoró para llegar. Entonces lo llamó y le dijo, no me demoro, espérame un ratito. Entonces él dijo, bueno, yo te espero. Entre tanto que esperaba, escuchó una música y se dio cuenta que era una iglesia cristiana cantando y alabando a Dios. Entonces dijo, mientras viene mi amigo, voy a entrar a esta iglesia y aprovecho el tiempo y escucho la predicación. Cuando entró, el pastor estaba predicando y le estaba precisamente diciendo a la iglesia cómo era que iba a ser el año 2013. Y decía este pastor, me contaba mi amigo que decía este pastor, que el Señor le había mostrado cómo iban a ganar multitudes para Cristo en el 2013. Que el Señor le había dicho que fuera al restaurante Mondongos. Y que allí, oiga pues, allá en el restaurante Mondongos, le iba a mostrar cómo era que iban a ganar multitudes para Cristo en el 2013. Que llegó al restaurante Mondongos y cuando vio esa amabilidad de toda la gente para servir los alimentos, la buena atención, la vestimenta, la elegancia, la limpieza, la pulcritud, y vio que la aromática y el tinto eran gratis y la daban con una elegancia y con una amabilidad a todo el mundo. Y el Espíritu Santo, dice él, sabemos cuál Espíritu Santo, le dijo que esa era la forma como iban a ganar para Cristo multitudes para el 2013, con mucha atención, elegancia, todos bien vestidos, con mucha amabilidad en la iglesia y dando tinto y aromática gratis como en el restaurante. Y esa fue la prédica ese día en esa iglesia, repito, muy cerca de aquí. Pero esta es otra iglesia. Y los pastores de esta iglesia no buscamos los textos así. Y no nos preparamos para predicar ni para invitar a la iglesia a vivir un año nuevo de esa manera. Yo espero que el texto que yo escogí para mi iglesia ese día, que hoy voy a presentar delante de ustedes, tenga realmente un poderoso efecto transformador en sus vidas. Los cambie para siempre. No como lo que hizo en esa iglesia, en esa pobre iglesia, el restaurante. Hoy queremos es que la palabra de Dios y el poder de Dios en una iglesia diferente transforme nuestras vidas. El texto que quiero compartir con ustedes hoy es Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Vayamos allá, por favor, en nuestras vidas. Hechos capítulo 20, versículo 24. Y lo que vamos a hacer entonces es a leer el texto, luego vamos a explicar el texto y luego lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Es decir, vamos a predicar expositivamente. Eso es predicar expositivamente. Leer el texto, explicar el texto y aplicarlo a nuestras vidas. Dice así la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vayamos a Dios en oración. Espíritu Santo del Dios Trino,
Te damos gracias por este hermosísimo día. Es un día de gracia, un día santo. Te damos gracias por esta hermosísima iglesia, bendecida con tu presencia especial, con tu palabra, con una buena doctrina, con ancianos que la gobiernan con ciencia e inteligencia. Y te damos gracias por el privilegio de exponernos hoy a la exposición de la Santa Biblia. Obra poderosas transformaciones en nuestro ser interior a partir de este medio de gracia que es tu predicación. Y te lo pedimos no por lo que nosotros mismos podamos tener, sino por los méritos de nuestro Salvador, el único Salvador, el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Cuando el apóstol Pablo pronunció estas palabras, él estaba avanzando su tercer viaje misionero y había recibido una revelación del Señor que debía ir a la ciudad de Jerusalén. Y el Espíritu Santo le había comunicado que allí le esperaban prisiones y tribulaciones. Y es una vez que él escucha del Espíritu Santo que le esperan prisiones y tribulaciones, es decir, más sufrimiento de lo que él ya había tenido en su larga carrera cristiana. Cuando él sabe que va a ir a Jerusalén a sufrir, es que escribe estas palabras. Para tomar el contexto de nuestro texto, vamos a leer desde el versículo 17 y observar los hechos en los cuales se produjeron estas palabras. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. A esta altura de su vida, el apóstol Pablo es un hombre maduro que llevaba más de 20 años de convertido. Y durante todos esos más de 20 años el apóstol se había ocupado de una sola cosa: de correr una carrera para Dios. Pero él mismo reconoce que todo lo que él es hasta ese momento y todo lo que él ha hecho hasta ese momento, que era mucho, no es obra suya, sino la gracia de Dios obrando a través de él. En 1 Corintios capítulo 15, verso 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los demás apóstoles. Pero termina diciendo: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por tal razón podemos decir que lo que Pablo dice en este pasaje y demuestra con los hechos de su vida no es su propia obra, sino la obra del Señor Jesucristo en él. Por tal razón, a pesar de que yo voy a hablar de Pablo todo el tiempo, yo quiero preguntarles a ustedes: ¿cuál es el protagonista de este pasaje? Yo voy a estar hablando de Pablo una y otra vez, pero ¿es Pablo el protagonista en este pasaje? El protagonista es Cristo. Cristo es el que ha hecho esa obra que vamos a ver hoy en Pablo. Y yo tengo que empezar dejando esto muy claro, porque si yo les predico a ustedes mostrando a Pablo como protagonista y ustedes de aquí salen admirando a Pablo,
yo les habría hecho un mal en vez de un bien. Es lo mismo que cuando predicamos en el Antiguo Testamento. Si yo predico el libro de Ruth y usted sale de aquí admirando a Ruth y no a Cristo, yo no prediqué Cristo y le hice un mal en vez de un bien. Así que tengo que empezar diciendo quién es el protagonista de este pasaje. Es Cristo obrando en Pablo. Pero Pablo es un hombre que ha decidido entregar su vida a Cristo. Desde su misma conversión, él se propuso una sola cosa: vivir para Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, los que han nacido de nuevo, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Desde el principio de su vida espiritual, desde su conversión, Pablo quiso no vivir para sí, sino para Cristo. Y lo que hizo durante toda su vida fue solamente una cosa: imitar a Cristo, porque Cristo dejó su gloria, se autohumilló, se autodespojó, dejó su propia vida para vivir para el Padre, y Pablo lo único que hizo fue imitarlo. Por eso dice en 1 Corintios 11:11: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que Pablo es un hombre coherente. Desde el principio de su vida y durante toda su vida demuestra con sus hechos que él es tal como él piensa. Y en Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún después de quizás 30 años de carrera, dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo único que verdaderamente vale la pena ser conocido en esta vida es a Cristo. Por eso yo todo lo tengo por basura. La palabra más fuerte allí es estiércol. Todo lo tengo por estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es la coherencia de un hombre que tiene algo que muy pocos creyentes tenemos en estos días, y que es lo que le he puesto por título a mi mensaje: conciencia de carrera. Conciencia de carrera. El apóstol Pablo es un hombre a quien Cristo le ha dado conciencia de carrera. Y durante mi exposición ustedes van a entender qué es tener conciencia de carrera y van a anhelar tener conciencia de carrera. En contraposición a la conciencia de carrera, de la cual vamos a hablar hoy, la mayoría de los cristianos no tienen una buena carrera. La mayoría de los cristianos tienen un buen comienzo, un comienzo lleno de alegría, de gozo, de celebración y de júbilo. Pero ese buen comienzo dura poco. Después de un buen comienzo, no tienen una buena carrera ni tienen un buen final. Esa es la mayoría de los cristianos hoy en día. Bueno, este pasaje tiene el poder de transformar nuestra vida completamente. Y va a hacer que no solamente tengamos un buen comienzo, sino que tengamos también una buena carrera y un buen final. El hecho de que muchos tengan un buen comienzo, no tengan una buena carrera y un buen final, eso está señalado también en la Escritura. Vayan conmigo a Proverbios. Dejen un dedito en nuestro texto, Hechos 20:24, para que puedan regresar rápidamente a él. Y vean conmigo Proverbios 3:18. Muchos tienen un buen comienzo, pocos tienen una buena carrera y un buen final. Proverbios 3:18, ¿qué dice? Dice: ella, refiriéndose a la sabiduría, está hablando sobre la sabiduría. Ella, la sabiduría, es árbol de vida, es decir, es dicha, es felicidad, es gozo. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Es decir, cuando la conocen, cuando la obtienen por primera vez, es alegría, gozo y felicidad. Pero miren cómo remata el texto. Dice:
y bienaventurados son. No los que la echan mano de ella por primera vez, no los que tienen gozo al principio, no dice, y bienaventurados son los que la retienen. Muy pocos la retienen. El texto implica que pocos la retienen. Esa es la triste historia del cristianismo de nuestros días. Y no queremos que sea también nuestra triste historia. Que habiendo tenido un buen comienzo, no tengamos una buena carrera, ni tengamos un buen final. Si obtenemos del Espíritu Santo conciencia de carrera, tendremos un buen comienzo, que la mayoría aquí ya lo tuvimos, tendremos una buena carrera y tendremos un buen final. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para entenderlo muy bien, vamos a exponer nuestro pasaje en su contenido y vamos a dividirlo en 3 partes. Vamos a dividir nuestro sermón en 3 puntos. Lo primero que vamos a ver es cómo Cristo, que ya dije que Cristo es el protagonista, Cristo da valor a la carrera. Cristo da valor a la carrera. El apóstol Pablo comienza diciendo, de ninguna cosa hago que acaso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera. Eso nos está mostrando ahí que la carrera para el apóstol tenía un valor supremo. ¿Quién le dio ese valor supremo a la carrera? Cristo. Entonces nuestro primer punto es Cristo da valor a la carrera. En segundo lugar, vemos cómo Cristo da un tiempo. Él da un tiempo limitado para la carrera. El apóstol dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Él está pensando en el final de la carrera. Es decir, que es consciente de que el tiempo se está acercando al final. Entonces, en segundo lugar, Cristo da tiempo para la carrera. Y en tercer lugar, vemos cómo Cristo da un trabajo para la carrera. Cristo da un trabajo. Miren cómo el apóstol dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, trabajo, servicio que recibí del Señor Jesús. ¿Quién le dio ese trabajo? Cristo se lo dio. Lo mismo que el tiempo, lo mismo que el valor. Cristo es el que le ha dado todo. Cristo da trabajo durante la carrera. Entonces es muy sencillo, 3 cosas. 1, valor. 2, tiempo. Y 3, trabajo. Es lo que vamos a ver. Comencemos observando el valor que Cristo le da a nuestra carrera. Hay varias expresiones en el texto que nos muestran que para el apóstol Pablo no había absolutamente nada más valioso que correr una buena carrera y llegar al final gozándose de haberla corrido bien. ¿Cuál es la expresión que principalmente nos muestra esto? La expresión con la cual abre el texto. Pero, ese pero nos conecta con lo anterior, ese pero nos conecta con las tribulaciones que le esperaban. Pero él dice, pero, ese pero hace un contraste, pero a mí de ninguna cosa hago caso. Esa expresión de ninguna cosa hago caso nos muestra el valor superlativo que tiene la carrera en la mente del apóstol. Y en esto, de nuevo, Pablo lo único que está haciendo es imitar a su maestro. Jesús vino del cielo a la tierra y cuando le llegó la hora de ir a la cruz, la Biblia dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa esa expresión? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Que él tenía una determinación invencible de ir a la cruz y nada podía persuadirlo de no ir a la cruz. Nada. Su determinación era invencible. La palabra es invencible y esa invencibilidad está sellada con el poder de Dios. Nada podía impedir que Cristo fuera a la cruz. Por eso dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Bueno, Pablo afirmó su rostro para correr una buena carrera. El poder de Dios sella la capacidad de este hombre para correr una buena carrera. Y por eso la carrera era de supremo valor para él. Y por eso él, nos dice en el texto, no hace caso de nada. Y ahora nos toca preguntarnos de qué cosas, para entender bien hasta dónde iba esta determinación invencible del apóstol, de qué cosas era que él no hacía caso. Bueno, en el contexto podemos ver claramente las cosas obvias de las cuales él no hacía caso, que eran las cosas malas que le iban a suceder. Entre comillas malas.
que eran ¿qué? Prisiones y tribulación. Entonces Pablo dice, mira, el Espíritu Santo me está anunciando que me vienen cosas malas en Jerusalén, prisiones, probablemente azotes, tribulaciones, hambre. De esas cosas malas, humillaciones, menosprecios, peligros de muerte, de todas esas cosas, no hago caso. No hago caso. El Señor puede llevarme a mí a toda clase de tribulaciones. Yo soy un hombre muy viejo ya, que he andado mucho en el Señor, he visto la mano poderosa de Dios sustentándome en las más duras tribulaciones. Pueden venir más, yo no hago caso de eso. En el momento de la tribulación, el Señor estará conmigo. Es un hombre que tiene determinación y fe. Cuando lleguemos a ese puente, el Señor me mostrará cómo cruzar. Yo no hago caso de eso. No me arredro, no me intimido. Yo no dejo de seguir corriendo mi carrera porque me vienen cosas malas. Yo de ninguna cosa mala hago caso. No hago caso de eso. Diferente a nosotros. Nosotros no tenemos aún conciencia de carrera, no tenemos ese valor excelso de la carrera, no tenemos esa determinación invencible, y algunos de nosotros hemos dejado de correr por cosas malas que nos han sucedido. Nos ha sucedido un accidente en el cuerpo, hemos quedado lisiados o incapacitados, y muchos siguen viniendo a la iglesia, pero ya no están corriendo la carrera. Otros han sufrido otras cosas malas como fracasos y decepciones. Se encuentran unos señoritas que sufrieron la decepción de un hombre con el cual se enamoraron y no llegó a ser su esposo, y ellas por esa cosa mala dejan de correr la carrera. Siguen viniendo a la iglesia, pero ya no están corriendo la carrera. Es decir, no se están dando todas al Señor por ese fracaso, por esa decepción. Otros han sido decepcionados por pastores. Pastores los han decepcionado, iglesias los han decepcionado y han dejado de correr la carrera. Otros tienen problemas familiares. Su mamá está gravemente enferma, tienen un conflicto familiar severo, y ese conflicto familiar, esas cosas malas, les han estorbado para seguir corriendo la carrera. Pablo dice, de ninguna cosa mala hago caso, con tal de que acabe mi carrera. Nosotros tampoco debemos hacer caso de ninguna cosa mala, y el tener ese valor supremo de la carrera nos ayuda a hacerlo. Pero Pablo no solamente hace caso no hace caso de las cosas malas. Aunque el texto no lo dice, podemos indagar por el resto de su pensamiento en otros lugares de la Biblia. Es lo que llamamos el contexto del autor. Vamos a otros lugares donde el autor habla de este mismo asunto o asuntos semejantes, donde podemos ver su forma de pensar. Y por lo que Pablo dice en Filipenses, nosotros podemos estar seguros que él no solamente no hacía caso de las cosas malas, sino que tampoco hacía caso de las cosas buenas que le han ocurrido. Tampoco hace caso de las cosas buenas. ¿Por qué? Porque la carrera tiene valor supremo. Ninguna cosa mala, ni ninguna cosa buena me puede distraer del objetivo magno de terminar bien mi carrera. ¿Cuáles cosas buenas le habían sucedido a él? ¿O qué hombre ha tenido más revelaciones que Pablo? ¿Qué hombre ha visto al Señor como él? ¿Qué hombre ha tenido tantos privilegios de sembrar, de fundar la iglesia de Cristo, de ganar almas para Cristo? Las cosas más grandes en el reino de Dios fuera de nuestro Salvador las hizo este hombre. Y él dice en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que tengo por delante. No hace caso tampoco de las cosas buenas. No somos nosotros así. Algunos de nosotros creemos que porque de pronto plantamos una iglesia aquí, que de pronto hicimos una buena obra allá, tenemos 2 o 3 cositas y en la iglesia nos llaman anciano y nos veneran, ya somos la última Coca-Cola del reino de Dios. Y por esa adulación y por esa ganancia que hemos tenido, dejamos de correr la carrera. Nos llenamos de vanidad y dejamos de correr la carrera. No es así. El texto dice, de ninguna cosa hago caso. Pero Pablo no solamente no hace caso de las cosas malas, no hace caso ni de las cosas buenas, algo más fuerte aún, no estima preciosa su vida para sí mismo. De ninguna cosa hago caso, ni mala ni buena, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo había llegado a un punto en el cual pocos cristianos han llegado. Pablo ha llegado al punto de menospreciar, de aborrecer su propia vida. Y de nuevo, en eso, él está imitando a su maestro. Cristo aborreció
despreció, se autodespojó, se autohumilló de su gloria celeste. Pablo llegó a despojarse, a autohumillarse de su propia vida. Llegó a aborrecer su propia vida, comparada con el valor de lo que representaba para él estar cerca de Cristo y conocer a Cristo. Esta vida no era nada. Lo único que quería era invertirla por completo, con sus horas, minutos, segundos, días, meses, años, con su cuerpo, con su mente, con sus emociones, con sus recursos económicos, con todo lo que él fuera. Él veía su vida entera, toda, como un sacrificio completo, desde el principio de su vida hasta el fin. Toda su vida como un todo, como un cordero, colocado sobre el altar del sacrificio en holocausto, esperando a que todo, y el holocausto tenía que consumirse todo, esperando a que todo el holocausto, hasta que el último fragmento del último hueso se hiciera polvo, se hiciera cenizas por causa del fuego. Eso era lo que él esperaba. Su vida no valía nada aparte de ese propósito. Toda su vida era nada para él. Esta influencia, ahora resulta difícil pensar que haya hombres que lleguen a ese punto. Muchos van a decir, pastor, pero es que Pablo era Pablo. Él llegó a ese nivel de desprendimiento de sí mismo y aborreciendo esta vida de esa manera porque era Pablo. Esto puede ser posible para cualquiera de nosotros. De hecho, un discípulo muy cercano de Pablo, que aprendió de él, que es Timoteo, Timoteo también alcanzó este nivel de negarse a sí mismo su propia vida. Cuando Pablo tuvo la necesidad de enviar un pastor a la iglesia de los filipenses, escribe en Filipenses 1:21, habla de que tenía a su disposición un grupito de pastores, pero él dice, no, yo no voy a mandar a ninguno de estos pastores que tengo aquí, voy a mandar a Timoteo. ¿Saben por qué? Dice Pablo en Filipenses, porque todos estos buscan lo suyo propio, mas no lo que es de Cristo Jesús. En cambio, Timoteo, pocos son como Timoteo. Ustedes saben cuál es el amor de él por ustedes. Y él, Timoteo, había llegado también a ese punto de no amar su propia vida para buscar lo que es de Cristo Jesús. Timoteo no buscaba lo suyo propio, como Pablo y como Cristo buscaba lo que es de Dios. Entonces, ¿de qué cosas Pablo no hace caso? ¿Cuáles son las cosas que muestran que él tiene un valor supremo por su propia carrera? No hace caso de lo malo, no hace caso de lo bueno, ni hace caso de su propia vida. Ese es nuestro primer punto, el valor de la carrera. Ahora vamos en segundo lugar, el tiempo. El tiempo para la carrera. En nuestro texto dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Estamos hablando del final de la carrera. Notemos que Pablo siempre tenía presente el final de la carrera. Veamos un poquito más de su pensamiento, trasladándonos a un texto paralelo, que es 2 Timoteo, paralelo de concepto, 2 Timoteo 4, del 7 al 8. 2 Timoteo 4, del 7 al 8. Aquí tenemos al apóstol ya al final de la carrera, a las puertas de la carrera, y miremos cómo su pensamiento con respecto al tiempo y al final persevera hasta el momento en que él mismo es sacrificado. 2 Timoteo 4, del 7 al 8. Leamos desde el 6 para que tomemos mejor el concepto. 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Escribe Pablo precisamente a Timoteo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y miren, y el tiempo de mi partida está cercano. Pero ahora noten qué hay en el corazón de un hombre que tiene conciencia de carrera. ¿Qué hay al principio de la carrera? ¿Qué hay durante la carrera? ¿Qué hay en el mero final de la carrera? 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y ahora, 8. Por lo demás, lo que va a suceder después de mi muerte, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo,
en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su nombre. El cristiano que tiene conciencia de carrera no solamente tiene el valor de la carrera, sino que tiene conciencia del tiempo de la carrera. El tiempo es precioso, el tiempo es limitado, el tiempo va a llegar al final. Y durante ese tiempo yo tengo que estar pendiente de lo que voy a obtener cuando la carrera termine. Lo que Cristo me va a dar cuando yo acabe mi tiempo. Tengo solo un poco de tiempo. Tengo que aprovecharlo al máximo. El tiempo es valioso. Por eso la Escritura nos llama a redimir el tiempo. Efesios 5:16. Debemos redimir nuestro tiempo, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Yo hoy estoy predicándoles la palabra de Dios. Tengo la oportunidad de estar sobre mis pies. Mi garganta funciona bien, mis facultades están bien. Pero puedo salir de aquí, Dios no lo permita, en mi vehículo, sufrir un accidente y quedar totalmente lisiado. Y no poder volver a predicar nunca más. ¿Por qué? Porque los días son malos. Todo día puede ser más malo que lo que ha sido hasta ahora. ¿Y cuál habría sido el tiempo que Dios me dio a predicar? Pues hasta el último domingo donde prediqué en Fortaleza de Verdad. Pero yo tengo que estar seguro de que hasta este domingo, si hoy va a terminar mi oportunidad de predicar, lo haya hecho con todas mis fuerzas, con todo mi ser, para Él. Si me quita ya la oportunidad de predicar, yo tengo que estar perfectamente tranquilo y decir, Señor, mi carrera como predicador que acaba de terminar, la he corrido para ti con todas mis fuerzas. De aquí en adelante hagas lo que quieras con este desierto. Pero yo tengo que aprovechar bien mi tiempo. El tiempo es valioso. Y la carrera que Dios le da a cada uno de nosotros tiene distinta cantidad de tiempo. A algunos de nosotros Dios nos va a dar una carrera larga y a otros nos va a dar una carrera corta. Y en la Biblia tenemos ejemplos claros de ello. Empecemos por los mismos apóstoles. Hubo apóstoles que tuvieron una carrera corta y apóstoles de carrera larga. ¿Quién, por ejemplo, tuvo una carrera corta? Jacobo o Santiago, el hermano de Juan. Él no alcanzó a tener 5 años de convertido. Murió después de 3 años y medio de estar con el Señor, a los 3, 4 años tal vez, qué sé yo, pero no, pongámosle 10 años como su máximo. Jacobo pudo vivir porque luego murió martirizado, fue el primer mártir de la iglesia. Entonces él tuvo una carrera corta, pero su hermano Juan tuvo una carrera larga. Fue el último de los apóstoles, murió de 90 años por allá en la isla de Patmos, tal vez, dice la tradición, un hombre de carrera muy larga, el mismo Señor Jesús le anunció, y todos creían que Juan no iba a morir. ¿Se acuerdan de ese texto en Juan? Donde él dice, ¿y qué si quiero que éste quede hasta que yo venga? Le dijo de Juan a Pedro. Entonces Juan tuvo una carrera muy larga, pero bien vivida para Dios. Vayamos a ejemplos en la historia. En la historia de la iglesia se relata el caso de un anciano, padre posapostólico de la época patrística llamado Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna murió martirizado y cuentan que cuando lo sometieron al verdugo romano, el procónsul o el gobernador romano le dijo: blasfeme del nombre de su Dios y ofrezca sacrificio a los dioses para que salve su vida. No sea necio. Y lo que este hombre respondió fue esto: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? 86 años. Eso significa que este hombre se convirtió siendo un pequeñito. 6, 7 años. Una carrera muy larga. Pero en contraste con Policarpo, hay en la historia de la iglesia una dama muy ilustre entre las iglesias de Inglaterra. Una humilde empleada doméstica de nombre Elizabeth. Elizabeth fue convertida al Señor y ella vivió solamente 6 años de vida cristiana. Ustedes pueden entrar a la internet y en el buscador, en el Google, poner la hija del lechero, y ahí les va a salir un folleto que escribió el pastor de Elizabeth, contando la vida de esta mujer.
La vida de esta mujer que duró 6 años impactó tanto a su pastor y a su congregación que lo mejor que hizo ese pastor durante toda su vida fue escribir la biografía de esa mujer. Y ese folletico es un folletico llamado La hija del lechero. Ella era la hija de un lechero, ella era una empleada doméstica y vivió solamente 6 años, murió de tuberculosis. Los 6 años que ella vivió, una carrera muy corta, impactaron tanto la vida de su pastor y de su iglesia, que esa hermana pasó a la historia de la iglesia a través de ese folletico que todavía se distribuye en muchos idiomas por todo el mundo. Una carrera corta. Tener conciencia de carrera es saber eso, saber que yo tengo una carrera, tengo un tiempo para correr esa carrera, corto o largo. Dios espera que yo esté consciente de mi tiempo y esté consciente del final de la carrera. ¿Cuántos de ustedes oran todos los días a Dios por morir una muerte que glorifique a Dios? ¿Ora usted para que cuando Dios le traiga sus últimos momentos, como quiera que Él se los traiga, usted en esos momentos glorifique a Dios con la forma como usted ha de morir? ¿Está usted consciente de que tiene como una especie de examen final en los últimos momentos de su vida, en los cuales también debe glorificar a Dios? Algunos de nosotros vamos a morir de un infarto fulminante y apenas nos venga el dolor, hacemos así y ya, ahí no más. Pero otros vamos a morir quizás de largas enfermedades, otros vamos a morir viejos, muy viejos, otros vamos a morir quizás en un accidente y vamos a tener quizás algún tiempo. Miren, por ejemplo, el caso de John Wesley. John Wesley era predicador, era ya un evangelista famoso y viajaba de Inglaterra a los Estados Unidos, y en el barco donde iban, hubo una tempestad tan tremenda que todo el mundo pensaba que iban a morir. Pero viajaba en el barco un grupo de personas que estaban listos para morir, que oraban a Dios todos los días por glorificarlo en el momento de su muerte. Su nombre se llamaban los moravos. Los moravos eran un grupo de reformados que vivían en Alemania y se movilizaban a Estados Unidos para tener una mejor vida. Y todo el mundo en el momento de la tormenta estaba en pánico, menos los moravos. Ellos estaban listos para morir, estaban serenos, esperando la muerte. Y Wesley vio eso y se quedó aterrado y dijo: ¿por qué estos, que son luteranos, porque ellos son descendientes de Nicolás von Zinzendorf, que es un luterano, un reformado, por qué estos, que son luteranos, creyentes como yo, están tan serenos y yo estoy como los demás en pánico? Hay una diferencia, ¿verdad? Ellos estaban preparados para morir, Wesley. ¿Y saben qué sucedió? Wesley se convirtió en ese momento. Él relata que ese fue el momento de su conversión. Conoció verdaderamente a Jesús. Nosotros normalmente no estamos pensando en la muerte y que el momento de nuestra muerte va a venir y va a ser una oportunidad más de glorificar a Cristo, y va a ser el final del tiempo por el cual debemos estar orando. Ya vimos entonces el valor de la carrera. Cristo da valor a la carrera. Vimos el tiempo de la carrera. Ahora veremos finalmente el trabajo que Cristo nos ha dado como carrera, para correr la carrera. Y eso está de nuevo en las palabras del apóstol. El apóstol dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y ahí viene: y el ministerio, trabajo, servicio, diaconía que recibí del Señor Jesús, el cual es dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. La palabra ministerio y la forma como Pablo veía su trabajo para Dios nos hacen ver que él se veía a sí mismo como un esclavo. Pablo se veía a sí mismo como un esclavo. Recuerdo mucho una predicación del pastor Alonso en la primera convención de pastores reformados de aquí de Colombia que hicimos en Medellín. Pablo se veía como un remero de la parte baja. ¿Te acuerdas, pastor? Como un remero de la parte baja, un dulos, un esclavo, un remero de la parte baja, un hombre totalmente humilde. Como vimos hace un momento en el valor de la carrera, un hombre sin valor propio alguno. El valor de un esclavo
consiste simplemente en obedecer a su amo. Él debe obedecer a su amo. Ese era el trabajo que él tenía que hacer, el ministerio. ¿Y en qué consistía? Él debía ir por todas las ciudades del mundo anunciando el evangelio de la gracia de Dios. Es decir, que Pablo debía ir por todas las ciudades predicando que la salvación de Dios ha venido y que esa salvación que viene por el arrepentimiento y la fe en Cristo es una obra exclusiva de la gracia de Dios. Y para que las personas puedan entender realmente qué es la gracia, Pablo tenía que mostrarles a todos que el hombre está en un estado de depravación total, que en el hombre no hay nada bueno. El hombre está totalmente corrupto, de su corazón solo brota el mal, su alma está totalmente depravada, él está totalmente incapacitado para hacer el bien. Sus obras de justicia son trapos de inmundicia. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Él no tiene el tan cacareado libre albedrío por el cual puede venir a Dios cuando quiera. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y Pablo tenía que hacerle ver a esos filósofos humanistas que exaltaban al hombre y amaban al hombre que el hombre es una porquería delante de Dios. ¿Ustedes por qué creen que lo perseguían tanto y lo encarcelaban tanto? Porque en la cara le decía al hombre lo que el hombre es. Y más duro aún, después de mostrarle al hombre esa incapacidad, esa podredumbre y corrupción total, Pablo predicaba a un Dios que desde su santa mente soberana, viendo a toda la humanidad en ese estado de depravación, eligió a unos para salvación y a otros los dejó morir en su justa condenación. Y al decir eso, todavía sus enemigos iban a hacer más y lo iban a perseguir más. Judíos, gentiles por todas partes. Estas ideas son totalmente ofensivas. La gente decía: eso es injusto, Pablo, tu Dios es un tirano, tu Dios es un cruel. Y él decía: ¿qué pues diremos? ¿Habrá injusticia en Dios? En ninguna manera, porque está escrito: tendré misericordia del que tendré misericordia. Más aún, a aquellos que habían o que querían escuchar hablar de Jesucristo, Pablo tenía que decirles, para que ellos pudieran comprender la gracia de Dios, que Jesucristo no había venido a morir por todos. No, Él vino a morir por aquellos que el Padre le dio, por sus ovejas, por su esposa, la iglesia, por aquellos que oyen su voz y le siguen. No por todos, por su pueblo, por su esposa. La muerte de Cristo salva eficazmente a aquellos por los cuales Cristo vino a morir. La muerte de Cristo no vino a darle a todos la posibilidad de que por su libre albedrío sean salvos. No, para aquellos hombres que defienden que el hombre es sustancialmente bueno y que los conocemos en la historia de la iglesia como pelagianos, Cristo es simplemente un buen ejemplo al que hay que imitar, porque como yo soy bueno, puedo imitarlo en cualquier momento. Para otros que creen que el hombre no está totalmente muerto, sino enfermo y dañado por el pecado, pero no totalmente destrozado y muerto, que los conocemos en la historia de la iglesia como arminianos, Cristo es un médico que se acerca para sanarte. Pero aquellos que hemos sido escogidos por la gracia de Dios para entender el evangelio de la gracia de Dios, que reconocemos que el hombre está totalmente muerto, que está totalmente incapacitado, que no hay tal libre albedrío y que el hombre es un cadáver imposibilitado para salvarse a sí mismo. Cristo es un todopoderoso y suficiente Salvador. Eso es el evangelio de la gracia de Dios. Y Pablo tenía que ir contándolo a todo el mundo, y eso le granjeaba enemigos, persecuciones, riesgo de muerte. Pero no solamente eso, Pablo tenía que decirle a la gente que una vez él predicaba, algunos iban a venir a él para ser salvos porque fueron elegidos, pero los otros iban a venir contra él, porque en algunos se opera un llamamiento eficaz, irresistible
irresistible que los traerá hacia Dios, como el que puede estar ocurriendo en este momento. Si aquí hay alguna persona que no conoce al Señor Jesús, Dios puede usar lo que yo estoy diciendo para traerlo poderosamente hacia Cristo, porque el llamado de Dios es irresistible, la gracia es irresistible, el llamado es eficaz. Pero algunos vendrían a Pablo por el llamado irresistible, otros vendrían contra Pablo porque eran reprobados e instrumentos de oposición. Pero no solamente eso, Pablo tenía que decirle a todos que la salvación de nuestro Dios es eterna y es perfecta, y que una vez hemos sido salvos, seremos salvos eternamente. Y eso molestará a los humanistas, filántropos, amadores de sí mismos y de la raza humana, que querrán, una vez recibida alguna cuota de gracia por sus buenas obras y su propia fuerza, sostener su salvación hasta el final de sus vidas y tomar algo del mérito que le pertenece solo a Cristo. No, Pablo era un defensor de la gloria de Cristo, como somos nosotros, las iglesias reformadas, defensores de la gloria de Cristo. Nadie puede robarle a nuestro Salvador ni una micra de su gloria. Nadie, cuando se predica correctamente el evangelio de la gracia de Dios. Cristo es un todopoderoso, suficiente Salvador, y nadie puede tocar ni siquiera una micra de su gloria. Y eso era lo que él hacía. Ese era el trabajo que Dios le había dado en su carrera. Enfrentarse a los leones y a las fieras del humanismo que quieren agradar a los hombres de una u otra manera. Y esos leones y esas fieras están vivos todavía. Y son todos aquellos que no predican la gracia de Dios como ellos. ¿Cómo la predicamos aquí? Lo que acabo de hacer en este segmento de mi sermón fue darles un flash de la doctrina de la gracia. ¿O no se dieron cuenta? Un flash de la doctrina de la gracia. Cuando tú predicas la doctrina de la gracia, tú eres un defensor de la gloria de Cristo. Cuando no predicas la doctrina de la gracia, eres, y esto lo digo con respeto, con reverencia, con amor, porque muchos hermanos amados, verdaderos creyentes con los quienes vamos a compartir el cielo, que llamamos hermanos arminianos, ellos no son defensores de la gloria de Cristo, sino que le están robando la gloria a Cristo, al no declarar que Él es un Salvador todo suficiente, cuya gloria es intocable y le pertenece solo a Él. Eso era lo que hacía Pablo. Pablo predicaba por todas partes, solamente a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Qué es predicar a Cristo y a Cristo crucificado? Es predicar la obra perfecta de Cristo, que terminó en la cruz. Él lo hacía constantemente. Y ese era su trabajo. Ahí debía él morir. Por eso fue que no se casó. Pablo no se casó porque él era un evangelista itinerante que iba de ciudad en ciudad. Él no tenía posibilidad de casarse, no podía hacerlo. Lo único que hacía era eso. Pero ustedes me van a decir ahora, pastor, bueno, ese es el trabajo que Dios le dio, que el Señor Jesús le dio a Pablo, un trabajo muy especial ligado al reino de Dios. ¿Y nosotros qué? Nosotros que somos parroquianos comunes y corrientes, ¿cuál es el trabajo para mi carrera que yo debo desempeñar en mi carrera que Dios me ha dado a mí? Bueno, el trabajo que Dios te ha dado a ti son por lo menos tres cosas. En primer lugar, lo mismo que le ordenó a Pablo, te lo ha ordenado a ti. Es decir, participar del avance de la obra del reino y predicar el evangelio de la gracia de Dios. Lo mismo que hacía Pablo, lo mismo del trabajo de Pablo es tu trabajo. Pablo evangelizaba, tú también. Pablo discipulaba, tú también. Pablo plantaba iglesias o participaba en la plantación de una iglesia, tú también. Pablo se entregaba por completo al reino de Dios, al avance del reino de Dios, plantando y sosteniendo iglesias locales, tú también. Debes estar completamente dedicado a las cosas del reino que no son comunes a todos los cristianos. Algunos tenemos algunas oportunidades más grandes que otras. Tenemos distintos ministerios dentro de la misma iglesia. Unos predicamos, otros enseñan, otros cantan, otros hacen buenas obras, etc. Todos tenemos en común ese trabajo, que es el trabajo común del reino de Dios. Pero además del trabajo común del reino de Dios,
Cristo te ha dado un trabajo para sostener tu vida y la de tu familia. Y ese trabajo es ser zapatero, ser agricultor, ser abogado, ser arquitecto, ser conductor de taxi, ser lo que sea. Eso te lo ha dado el Señor. Ese es el trabajo que Dios te ha dado. Y ese trabajo es parte importante de la carrera. ¿Por qué aclaro esto? Porque algunos hermanos piensan que los únicos que estamos corriendo verdaderamente una carrera para Dios son los que somos los que estamos a tiempo completo en la obra del Señor. Eso es un error. Eso es un error. Los que trabajan para sostener sus vidas y su familia en un empleo que no es trabajar a tiempo completo para la obra del Señor, también están corriendo su carrera para Dios. Y las horas y el tiempo que trabajan moldeando el zapato, pegándole la suela, pintando el zapato o trabajando en la empresa, en la maquinaria y haciéndolo para la gloria de Dios, como dice la palabra de Dios en Colosenses 3:22, todo ese tiempo y todo ese trabajo, algunos llegan y le dicen a uno: pastor, yo me siento como perdiendo el tiempo en la empresa, bajando repuestos, subiendo repuestos, atendiendo el carro, atendiendo el cliente. Pastor, yo me siento perdiendo el tiempo. No, absolutamente no. ¿Quién dijo que el único que está corriendo una buena carrera es el que trabaja a tiempo completo para Dios? No. Atienda al cliente para la gloria de Dios, baje el repuesto para la gloria de Dios, atienda a la señora para la gloria de Dios. Si usted es empleada doméstica, haga su trabajo para la gloria de Dios, como la hija del lechero. Y está corriendo su carrera para Dios. La hija del lechero nunca trabajó de tiempo completo. Fue sirvienta toda su vida. 6 años fue creyente. Y fue una mujer que vamos a ver grande en el reino de Dios con 6 años. Porque su trabajo para sostener su vida lo hacía para la gloria de Dios, y eso es parte del ministerio que recibí del Señor Jesús. Usted debe decirse a sí mismo: mírate, ¿qué soy yo? Yo soy enfermera, soy ama de casa. Ese ministerio lo recibí del Señor Jesús y es parte de mi carrera y lo hago para la gloria de Dios. Entonces, en primer lugar, el trabajo común del reino que tenemos todos. En segundo lugar, tu trabajo para sostener tu vida y familia. Y en tercer lugar, es tu matrimonio. Tu matrimonio. Algunos hermanos han recibido el don especial de la gracia de Dios de ser casados. Y los que son casados en la vida matrimonial tienen un elemento vital de sus carreras. Sus carreras están ligadas necesariamente a su vida matrimonial. Es decir, que una buena carrera o una mala carrera depende de cómo corre su matrimonio. Su matrimonio determina el tipo de carrera que usted está corriendo. El matrimonio es vital, parte esencial de su carrera. Usted va a ser más evaluado probablemente por la forma como vivió su matrimonio que por otras obras que haya hecho. El matrimonio es vital. Así que si yo quiero correr una buena carrera, tengo que tener conciencia de lo importante que es mi matrimonio y cumplir todo lo que el Señor espera de mí en él. A la mujer, que respete a su marido, y al hombre, que ame a su esposa. Entonces, Efesios 5:33. La mujer respete a su marido y el hombre ame a su esposa. Si en el tenor de esas cosas yo vivo mi matrimonio con un buen matrimonio, eso equivale a ser un pastor de tiempo completo, o a ser un misionero a la China, o a hacer cualquier otra obra para el reino. Tiene un valor equivalente. Es más, si usted se va de misionero a la China, pero no ama incondicionalmente a su esposa, y su esposa se queda con usted, déjeme decirle que todos los chinos que evangelice usted allá y todos los chinos que usted ore por ellos no lo van a escuchar en el cielo, porque si su esposa no está contenta con usted, las oraciones suyas no van a escuchar en el cielo. Por eso el matrimonio es tan importante. Es parte del ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué hemos visto en el día de hoy? El día de hoy hemos visto que hay algo en la Biblia que podemos llamar conciencia de carrera. ¿Y en qué consiste esa conciencia de carrera? Consiste en tener un valor supremo por la carrera que Dios nos ha dado, una conciencia del tiempo y su valor durante esa carrera, y una conciencia del trabajo que tengo que hacer durante esa carrera, que consiste en las obras del reino de Dios, el trabajo que Dios me ha dado para sostener mi vida y el santo matrimonio que Dios le ha dado a algunos hermanos. Y es tiempo de terminar. Y para terminar,
Lo que debemos hacer ahora es aplicarnos a nosotros mismos lo que hemos expuesto. Leímos la palabra de Dios, explicamos, ampliamos la palabra de Dios, ya todos entendimos que hay algo que se llama conciencia de carrera. Y ahora preguntemos, ¿tengo yo conciencia de carrera? ¿Tengo yo ese valor superlativo de mi carrera? ¿Mi carrera es para mí lo más importante en mi vida? ¿Tengo yo conciencia del tiempo en que voy a correr la carrera? ¿Tengo yo conciencia del trabajo que Cristo me dio durante esta carrera? ¿Tengo yo la determinación invencible de correr una buena carrera? Y veo mi carrera desde el principio, en su desarrollo y hasta el final, como un todo, como un cordero que quiero coger todo por completo y ponerlo sobre el altar del holocausto y quedarme contemplándolo e impedir que nada se oponga a que Él se queme totalmente hasta que se consuma al final como una ofrenda de olor fragante al Señor. Oro todos los días por morir de una manera que glorifique al Señor. Tengo yo todas esas cosas. Si hoy el Espíritu Santo te ha mostrado que tú no tienes conciencia de carrera, pues es tiempo de comenzar a orar al Señor y reconocer que no tener conciencia de carrera es parte de la mediocridad del cristiano. No tener conciencia de carrera es parte de la mediocridad del cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo hizo por usted tanto que Él merece que usted viva de esa manera. Lo que hemos descrito como conciencia de carrera y lo que hemos visto en la vida de Pablo es tan solo una respuesta coherente a lo que usted ha recibido de Cristo. Si usted no tiene algo así, usted está viviendo una vida cristiana mediocre. Y el 2013 es un año que Dios le ha dado para que usted deje de ser cristiano mediocre y se convierta en un cristiano que vive con conciencia de carrera. Y esa es la aplicación principal de este pasaje. Que usted reconozca que no la tiene, pida perdón a Dios y suplique para que usted sea un cristiano que en el 2013 va a comenzar a ver su carrera como la hemos descrito en este día. Pero quizás usted no está corriendo bien su carrera, no solamente porque no tiene la conciencia de carrera, sino porque ha permitido que alguna cosa mala que le ha ocurrido en su vida estanque su carrera, detenga su carrera. Si ha ocurrido en su vida algo malo, una decepción muy grande, un problema familiar, un divorcio, si ha sido decepcionado por pastores, si ha sido decepcionado por iglesias, o tal vez usted ha caído en un pecado escandaloso. Algunas personas han caído en pecados escandalosos y no han sido capaces de experimentar el amor de Jesucristo y el perdón de la cruz y nunca más han vuelto a correr la carrera. Bueno, hoy es el día en que si usted ha permitido que una caída en pecado interrumpa su correr para Dios, hoy es el día de levantarse. Yo lo conjuro en el nombre de Jesucristo a que se levante. Levántese. Porque los que han pecado, aun los que han pecado escandalosamente, si tienen un verdadero arrepentimiento, tienen un perdón más grande que su ofensa. Y tienen de Cristo el poder para correr el resto de su carrera mejor que lo que han corrido antes. De esa manera, todo lo que le habrá sucedido obrará para él. Levántese en el nombre de Jesucristo. Le conjuro que se levante. Si usted ha hecho o ha permitido ser engañado por las fuerzas demoníacas que le dicen que porque usted pecó ya no vale nada y su carrera terminó,
Es un engaño claro del enemigo, y usted puede ver hoy lo que vale su carrera. No importa que haya tenido tropiezos. Levántese y corra. Corra con más fuerza. Corra para Dios. No se quede allí. Levántese en el nombre de Jesús. Aquí hay algunos niños, no sé qué tanto ellos pusieron atención al mensaje, pero también tengo una palabra de aplicación para ellos. Los que estamos aquí, ya somos adultos, ya tenemos una carrera. Algunos de nosotros tenemos algunos pocos años, otros más. Y vamos a esforzarnos, vamos a vivir una carrera para Dios. Pero ellos, los niños, ustedes tienen la oportunidad de correr mejores carreras que nosotros. Ustedes tienen la oportunidad desde niños de venir a Cristo y limpiarse de todos sus pecados y recibir de Cristo la potencia que hubo en este hombre para correr carreras insignes para Dios, mejores que las nuestras. ¿Por qué? Las niñas atrás que me están escuchando, ¿por qué ustedes pueden ser más grandes que todos nosotros para Dios? Porque si te entregas a Jesucristo, pides perdón por tus pecados, podrás ser libre de todas las inmundicias de este mundo. Guardar tu corazón y tu cuerpo para Dios. No dejarte tocar de ningún hombre hasta que ese hombre sea tu esposo. Llegar virgen al matrimonio, limpia en tu mente y en tu cuerpo. Entregarte y vivir para un solo hombre toda tu vida. Los niños igual, llegar limpios y santos, puros para Dios. A la primera noche de matrimonio, puros ambos para Dios. Y vivir el resto de sus vidas limpios y santos, con carreras maravillosas, de muchos o pocos años, pero limpias desde el principio para Dios. Niños, los que estamos aquí, o por lo menos quien les habla, fue sucio, indigno y vil pecador por 27 largos años. Desde entonces vivo como un santo para Dios, pero yo hubiera querido vivir desde tu edad para Dios, correr mi carrera desde que fui un pequeño, un niño de 7, 8 años, y ser santo 50, 60, 70, 80, 90, todos mis años limpios para Dios. Y entre esos niños y niñas pueden estar las carreras maravillosas y notables que la iglesia de Cristo necesita. Los grandes predicadores, hombres limpios desde niños, las grandes mujeres, mujeres limpias desde niños, con grandes carreras para Dios. Niños, vengan a Cristo ahora. Él les llama. Él les llama. Ustedes ahora están asombrados porque me ven gritar, porque me ven hablarles, pero es Dios quien les está llamando. Vengan a Cristo ahora. Reconozcan sus pecados y comiencen a correr las mejores carreras para Dios, visibles a los ojos de sus padres, visibles a los ojos de la iglesia. Vengan a Cristo. Mi hermano, estoy convencido de que entre ellos y ellas están los grandes hombres que van a recibirnos en el trabajo del avance del reino de Dios. Finalmente, si hay alguna persona aquí que no es cristiana aún, a usted, amigo, yo le puedo decir, venga y corra una gran carrera, porque usted no ha empezado a correr la carrera, usted necesita empezar a correr la carrera. De hecho, usted sí está corriendo una carrera, amigo, la persona que viene aquí que no es creyente, usted está corriendo una carrera, pero una carrera al infierno, por causa de sus muchos pecados. Los pecados de su mente, todas esas inmundicias que usted ha pensado, los pecados de su boca, todas esas inmundicias que ha hablado, los pecados de sus manos, las inmundicias que ha tocado, de sus pies, de su cuerpo. Usted todo está cargado de inmundicia y los inmundos no entrarán al reino. Solo hay un lugar para ellos, el lugar donde el fuego nunca se apaga,
Esa es la carrera que usted está corriendo cuando ha vivido una vida sin Cristo. Necesita comenzar a correr la carrera para Dios, y para ello requiere el arrepentimiento. Que el Espíritu Santo le debe verse realmente como lo que es un pecador, y le dé el arrepentimiento, el dolor por ser, y la fe en Cristo, en su cruz, como el único medio para encontrar el perdón total de sus pecados y limpiarse de toda inmundicia. Amigo, hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge. Ven a Cristo, sumérgete en la fuerza de su sangre, de su poder salvador, sé salvo y comienza a correr, ahora sí, una carrera para Dios, con todos los que estamos aquí, que anhelamos que con conciencia de carrera nuestra carrera sea no solamente buena al principio, sino buena en su desarrollo y buena también. Pongámonos de pie y terminemos en oración. Señor, ¿qué podemos decirte sino gracias? Gracias por este día hermoso que nos has regalado. Gracias por el privilegio de estar en una iglesia bíblica, escuchar la palabra de Dios, escuchar el evangelio de la gracia de Dios. Gracias porque nos has dado el arrepentimiento de nuestros pecados, la fe en Cristo. Y ahora humildemente nosotros reconocemos, después de la exposición de la palabra, que no tenemos esa conciencia de carrera que ha sido descrita. No tenemos ese valor superlativo de la carrera. No tenemos tampoco esa conciencia del tiempo, del valor del tiempo para la carrera, ni del trabajo que debemos hacer durante la carrera. No tenemos aún esa determinación invencible de correr una buena carrera. Ni vemos nuestra carrera como un todo, en su principio, en su desarrollo y en su final, para ofrecerte como holocausto. Nuestra mente todavía está oscurecida y los placeres, deleites de este mundo, el aprecio por nuestra propia vida y los muchos afanes de las cosas de este mundo nos impiden tener conciencia de carrera. La pobreza con que estudiamos la Biblia, la pobreza de nuestras oraciones, la poca meditación en la palabra de Dios, han todas estas cosas concurrido para que nosotros seamos cristianos débiles, que hasta hoy no tenemos la expectativa de correr una buena carrera, sino que queremos seguir caminando entre los mediocres. Pero tú hoy has hecho una gran obra. Has expuesto nuestra maldad por tu palabra, delante de la cual todo nuestro corazón está desnudo y abierto. Nos has dado conciencia de nuestro pecado y un genuino arrepentimiento. Perdónanos, Señor, por no devolverle a Cristo de una manera coherente todo el amor que Él ha ofrecido al morir en su cruz por nosotros. Perdónanos por retener algo de esta vida, perdónanos por amar tanto esta vida, perdónanos por amarnos tanto a nosotros mismos. Perdónanos toda idolatría que haya en nuestro corazón. Y danos ese corazón que tiene esta virtud especial que llamamos conciencia de carrera. Y produce en nuestra generación creyentes que viven de esta manera. Gracias, Señor, porque hoy nos has escuchado. También te oramos por nuestros niños. Estamos convencidos que entre ellos hay elegidos que tendrán carreras mejores que las nuestras. Tráelos a salvación pronto. Mientras más pronto empiecen la carrera, más grande será su carrera. Pedimos por nuestros amigos que nos visitan, que están sin Cristo, para que ellos entiendan el mensaje a partir de lo que se ha expuesto esta tarde, y ellos también vengan a salvación y comiencen a correr una buena carrera. Tengan un buen comienzo, una buena carrera y un buen final. Muchas gracias, Padre Dios. Muchas gracias. El resto de este día, la tarde de este día, la noche de este día, no vamos a emplearla en ver fútbol, no vamos a emplearla en ver películas de acción, no vamos a emplearla en cotorrear cosas sin
valor, vamos a emplearla en meditar en la fuerte exhortación de la palabra de Dios que hemos recibido. Y con oración esperaremos los muchos beneficios que el Espíritu puede darnos en este maravilloso día. Yo te doy muchas gracias por el privilegio de estar hoy en la iglesia Fortaleza de Verdad, con mi amado hermano el pastor Alonso. Te doy muchas gracias por él, por su esfuerzo, por su trabajo, porque lo has escogido entre muchos para ser columna y baluarte de tu verdad. Gracias por la amada iglesia que aquí se congrega, todos y cada uno de nuestros hermanos. Te pido que ellos crezcan más y más cada día. Gracias por la hermandad que nos une en el Señor, gracias a la común fe que tenemos en el Evangelio de la Gracia. Y gracias porque, si es tu voluntad, escuchando nuestras oraciones, traerás a este lugar muchas más personas, no creyentes para ser salvos y creyentes para ser reformados. La iglesia necesita ser reformada. Y tú has puesto este faro de luz en medio de esta gran oscuridad circundante. Esta iglesia es un faro de luz que alumbra en medio de esta gran oscuridad circundante. Y a la iglesia bíblica, Fortaleza de Verdad, yo le digo, en el nombre de Cristo, mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas, navegantes, pereciendo, los podréis así salvar. Muchas gracias, Padre Dios. Todo esto es obra de tu gracia en nosotros. Hoy te adoramos. Solamente te hemos adorado con la oración, con los cantos, la lectura de la palabra, con la ofrenda material, sino también con la predicación y audición de la palabra. Esa es nuestra adoración, además de la Santa Cena cuando la tenemos en nuestra casa. Gracias por permitirnos adorarte, Señor. Haz pues esa profunda transformación de nuestro ser interior por medio de la palabra. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos. Estamos en tu santa presencia felices. Deseamos seguir corriendo nuestra carrera hasta alcanzar la perfección